En un papel grueso de 250 gramos, un papel de técnicas mixtas, hago un dibujo a lápiz para después poder hacer la pintura mucho más sencilla. Dibujo un par de pajaritos y algunas flores. Los pajaritos están posados sobre una rama y hago algunas flores, aunque después, cuando voy terminando el proceso, voy añadiendo, poniendo o quitando algunas cosas. Empiezo haciendo el fondo de los pájaros, utilizando un color marrón muy suave y un poco de blanco. Con estos dos colores voy dando ya un poco de volumen a los pájaros, haciendo que las zonas más oscuras el marrón sea más intenso y donde los pájaros están recibiendo más luz, el color sea más claro. Sencillamente voy mezclando los colores sobre el papel con la ayuda del pincel. Este proceso que estoy haciendo ahora nos va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de pintar los pájaros. Sobre este color que estoy poniendo después vamos a añadir las plumas del pájaro, pero el hecho de darle oscuridad y de darle luz en muchas zonas nos va a ayudar a que después sea muy sencillo poder acabar los pajaritos. Si vamos pluma por pluma, pues tiene mucho más trabajo, es más tedioso el trabajo, hay que ir muy lento y de esta forma vamos a ganar en rapidez, vamos a ganar en facilidad a la hora de hacer el trabajo. Sencillamente tenemos que ir rellenando todo el espacio que ocupan los pájaros, haciendo esto, un poco de luz y alguna sombra en todo el pájaro. Por ejemplo, este que acabo de pintar, el anterior, tiene la zona de la cabeza y el lado izquierdo más iluminado, el lado derecho y la cola mucho más oscura. Y este es lo mismo, la zona de la cabeza más clarita, y este pájaro en concreto está de lado, se le ve un ala, y sin embargo el otro, a pesar de tener la cabeza girada hacia la izquierda, el cuerpo lo estamos viendo de frente, por eso ahí no he marcado ningún ala. Cuando ya tengo acabado este proceso voy a empezar a darle más detalle, pero ahora lo único que quiero en todo el papel es rellenar el fondo. Ese blanco del papel quiero que desaparezca, así que lo pinto hasta cubrir el papel por completo. Cuando ya tengo el fondo acabado voy a utilizar otra vez el marrón para marcar las zonas donde voy a necesitar ponerle algo de sombra o algunas separaciones de las plumas, por ejemplo, entre el cuello y el cuerpo. Y ahora, sobre el trabajo que ya tengo hecho, empiezo a dar color a los pájaros. Voy a utilizar un pincel redondo pequeño de número 6 y de punta muy fina, que sea muy suave. Primero en la barriguita de los pájaros le doy un poco de rosa. No voy a tapar por completo el color que hay abajo, voy a dejar que por algunas zonas se siga viendo el marrón. Voy a mezclar un azul muy clarito con un verde turquesa y voy a utilizar solamente la punta del pincel para empezar a marcar algunas plumas. Donde antes he dado el color más claro, pues ahí las plumas con esa mezcla de verde y azul y un poco de blanco son más claras. Donde están las zonas más oscuras, la mezcla de verde y azul es más intensa. Y sobre todo es muy importante hacer pinceladas muy pequeñitas, ir dándole forma al cuerpo del pájaro, pero vamos a ir respetando el color que hemos puesto en el fondo. Cuando necesito que la mezcla de ese verde y azul sea más intensa, lo que hago es añadir un poco de marrón. Así hacemos una familia de color, hacemos que todos los colores tengan una misma raíz y queda mucho más bonito. Voy a ir detallando también un poco lo que son las plumas de la cara, la forma de los ojos, un poco en general. Os pongo de ejemplo este pájaro, pero de la misma forma que estoy haciendo este pájaro voy a hacer el que está arriba. Me gusta este pajarito porque tiene esas plumas por ahí como un poco de pájaro loco y me parece súper divertido. Cuando ya hemos pintado los dos pájaros y les hemos añadido color, voy a utilizar un truco muy sencillo, que es utilizar un lápiz de color para definir algunas zonas. Utilizo un marrón muy oscuro para hacer esto y no hago líneas continuas y tampoco
presiono fuerte el lápiz contra el papel. Lo único que hago es reforzar algunas zonas oscuras porque esto me va a ayudar a que quede mucho más bonito. Es un truco sencillo pero muy útil a la hora de hacer este tipo de pintura. Con un siena tostado un poco claro anaranjado y con un marrón oscuro empiezo a marcar las ramas de los árboles. La parte superior de las ramas más clarita con el color siena y la parte de abajo más oscura con el marrón para que dé sensación de volumen. Estoy utilizando todavía el mismo pincel, un pincel redondo de punta fina y del número 6. Ya tengo marcado dónde están los pájaros, dónde están las ramas y ahora voy a empezar a marcar algunas de las flores utilizando un poco de rosa, a veces mezclado con un poco de turquesa, aunque estas flores no van a ser las definitivas. Solo estoy marcando dónde van a estar posicionadas. Marco los pétalos, marco el centro de la flor y después continúo pintando el fondo. Solamente voy a utilizar para el fondo un azul muy oscuro mezclado en algunas ocasiones con el turquesa y en algunos puntos le añado un poco de blanco hasta rellenar por completo el fondo del papel. Voy a añadir algunas ramas muy finitas. Empiezo por la punta externa, la más lejana del tronco central, porque así pues el pincel está menos apoyado sobre la superficie del papel y a medida que me voy acercando a la rama principal voy haciendo que se vaya ensanchando y para eso he utilizado un pincel muy fino de 3 ceros. Ahora que ya tengo el fondo hecho, puedo arreglar, empezar a hacer los detalles, por ejemplo, el contorno de las plumas de los pájaros. Y utilizo un pincel muy fino, del número 4, de punta muy fina, y hago esto que estáis viendo, o sea, hago que las plumitas que hay en el pecho de los pajaritos, en la cabeza, vamos, en todo el contorno, se vean sobre ese azul que he puesto en el fondo, porque eso va a generar un montón de volumen. Utilizo blanco mezclado con el turquesa y voy dando el color que necesita según la zona donde esté pintando. También voy a darle más intensidad a las plumas que tienen en la cabeza, a los picos, a los ojos. O sea, ahora que ya tengo la composición, que tengo el fondo del color totalmente acabado, lo que hago es empezar a dar pequeños detalles con un pincel muy fino y con muy poca cantidad de pintura para respetar el trabajo que he estado haciendo hasta ahora. Fijaros en el pájaro que está arriba, ya le he resaltado muchísimo más los detalles y también las flores de la derecha. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro pájaro y con las flores de la izquierda. Para hacer las flores voy a cargar un pincel plano del número 8 con pintura en magenta, un color burdeos en una de las esquinas y un blanco en la otra esquina del pincel. Y voy a empezar a marcar las flores. Primero, con uno de los lados del pincel que está cargado con el color más oscuro, pinto toda la parte central de la flor. Así después, al hacer esta pincelada, me es mucho más sencillo que la flor quede bonita. Y voy haciendo pincelada por pincelada hasta construir la flor por completo.
Y ahora, para darle más volumen y hacer que la flor sea mucho más bella, mucho más bonita, voy a darle profundidad y luz. Para darle profundidad utilizo el color burdeos. Descargo el color burdeos en el contorno, justo en el contorno del pétalo que está más profundo, para difuminar y hacer que esa zona sea más oscura. Primero descargo con el pincel y después con un papel absorbente quito el exceso de pintura. Así me va a resultar mucho más sencillo poder difuminar ese color oscuro sin tapar el color que ya he pintado anteriormente. Si no descargamos la pintura en un papel absorbente y el pincel está demasiado cargado de pintura, lo que pasa es que tapamos la pintura que hemos hecho anteriormente. Una vez le he dado profundidad, ahora le voy a dar luz y voy a hacer lo contrario. Los pétalos que están más hacia afuera reciben más luz, así que el contorno exterior de esos pétalos los vamos a marcar con un poquito de blanco, pero con muy poquito blanco. También introduzco la pintura blanca, como estáis viendo, hacia la parte central de la flor, haciendo unas líneas muy finas para ayudarme a dar esa sensación de volumen. Cuando hemos terminado de pintar los pétalos de la flor y la flor ya está preciosa, como estáis viendo, con volumen, con su luz, lo que vamos a hacer es pintar la parte central. En la parte central primero utilizo un naranja que ocupa un poco el espacio de todo el centro de la flor. Después utilizo un poco de amarillo, que solamente son puntitos desde el centro hacia la parte exterior en uno de los lados. No vamos a pintar toda la circunferencia central. Y después, para finalizar, puntitos en blanco. Vale, las flores más grandes ya están terminadas y ahora voy a terminar el pájaro de abajo para que tenga el mismo volumen que tiene el pájaro de arriba. Para ello lo que hago es cargar la punta de un pincel con la punta muy finita, con un azul muy oscuro. Esas manchas que he hecho antes, que he sombreado, que he puesto las zonas más claras, más oscuras, ahora las voy a resaltar haciendo pequeñas líneas, pequeños puntos en las zonas donde me interesa, y así los pájaros van consiguiendo ese volumen y esa vida y van quedando realmente preciosos. Estas pinceladas son como una caricia sobre el papel. Fijaros que hay algunas que casi ni se perciben, tienen que ser muy suavecitas. También repaso algunos detalles, por ejemplo esas plumas locas que tienen en la cabeza. Y ahora voy a hacer una cosa, que es mezclar ese azul tan oscuro con un poquito de turquesa, y lo voy a descargar mucho sobre el papel para que prácticamente no haya pintura en el pincel, y con eso voy a hacer un sombreado debajo de esas líneas que he marcado. Eso le va a dar un montón de volumen. Mirar esta pequeña flor, un montón de color burdeos haciendo una forma. Después cargo el pincel con un color rosa magenta un poco rebajado con blanco y hago esta línea en la parte superior, esta mancha, y después esta en la parte de abajo, y queda como una flor que está empezando a abrirse y queda realmente preciosa. Y ahora utilizo otra vez el pincel redondo de punta fina para hacer un montón de pequeños pétalos que hay por todas las ramas. Utilizo no todos con la misma intensidad de color, en algunos el magenta es más
intenso y en otros utilizo el magenta rebajado con blanco y voy rellenando todas las ramas. También añado alguna ramita delante del pájaro que hay en la parte de abajo para que tenga más profundidad. El color amarillo es el contrario del rosa y es una combinación que hace que tenga mucha energía y mucha fuerza. Así que como en la rama hay mucho rosa, he decidido ponerle esos toques amarillentos, un poco anaranjados, para darle muchísima fuerza a la pintura. Y la verdad es que se consigue. Haciendo esta mezcla de colores, la fuerza en la pintura es espectacular. Pongo un poco de agua en la paleta y esa mezcla de naranja con amarillo y un toque de marrón o un color siena lo voy a rebajar con mucha agua. Voy a tapar los pájaros porque los pájaros no quiero que se manchen y voy a hacer una salpicadura por toda la superficie alrededor de los pájaros. Cuando termino con ese color voy a hacer lo mismo con la mezcla de color magenta y un poco de burdeos. Estos puntos, estas salpicaduras, le dan un punto de espontaneidad a la pintura impresionante y además es que hace que quede súper bonito. A mí desde luego me gusta muchísimo hacerlo. Retiro los papeles y la magia ha cobrado vida. Los pinceles, la pintura y el papel han hecho un equipo perfecto. Recuerda dejarme tu like, suscribirte al canal si no estás suscrito y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.